En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien. Vengo toda la semana pensando en algo que viene martillando mi corazón. Y, ¿saben? Quizás empezó esa mecha en un almuerzo, en un post-almuerzo con George. Y yo siempre soy un hombre de preguntas. Tengo muchas preguntas. Ustedes, los que me conocen, saben que soy muy cuestionador. Quizás por mi deformación periodística, pero siempre me gusta preguntar. Hay cosas, si no me cierran, las pregunto y las pregunto. Y a veces pregunto de más, ¿no? Y a veces los que somos así medio preguntones nos vamos un poco de mambo, porque hay cosas que no somos Dios, ¿no? Y creo que las personas como yo siempre nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo Dios hace las cosas? ¿Cómo Dios, realmente, cómo nos salva? ¿Es Dios el que hace? ¿Somos nosotros? ¿Estamos predestinados o no? Hay un montón de preguntas que nos podemos hacer si nos queremos meter en la cabeza de Dios y querer entender cómo Dios hace las cosas, ¿sí? Dios nos crea y hasta dónde, y querernos, soy yo el único que le ha pasado esto, ¿no? De querer, vamos Robert, somos dos, vamos Blanquita. No, de querer ponernos en la mente de Dios y querer entender todas las cosas como Dios hace, muchas cosas que Dios no nos reveló cómo las hace. O no nos reveló a ciencia cierta. Por ejemplo, el tema de la salvación es un tema que entendemos gran parte, pero hay un misterio muy grande que los teólogos durante toda la historia se han preguntado y se han cuestionado, y hay corrientes de un lado y de otro, y discuten y debatan hasta el día de hoy. Y es un misterio que el Señor no nos ha revelado del todo, porque es Dios, el Dios omnipotente y todopoderoso, que lo creó todo y que hace todo como Él quiere en su soberanía, que Él hace como Él quiere. ¿Sí? Y ese día hablando, justamente y saliendo de esa pregunta para pensar en nuestra responsabilidad, George me dijo algo, no me acuerdo cómo me lo dijo, pero me llevó después a meditar en un versículo que dice, creo que exactamente lo mismo. Al menos tiene el mismo espíritu. ¿Qué es? Que aparece ahí, lo tengo yo acá. Deuteronomio 29. Y lo tengo acá. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Sí? Y esto es un principio tan verdadero. ¿Cuánto tiempo podemos pasar discutiendo y pensando cómo Dios, cosas que no nos corresponden a nosotros, que no han sido reveladas para nosotros, pero hay cosas que sí se nos han revelado, y esas cosas es las que Dios nos manda que la cumplamos y la vivamos? ¿Sí? Ponía acá, no nos preocupemos por el misterio, ocupémonos por lo revelado. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo pasamos muchas veces dándole vueltas a cosas, ¿sí?, que no nos han sido reveladas? Pero hay muchas cosas que sí nos han sido reveladas y no estamos ocupándonos como Dios nos ha mandado. Dios hace, y esto es una realidad, y de esto se trata la charla, el mensaje, que justamente surgió después en ese post-almuerzo, en esa sobremesa, que desde ahí me quedé pensando y meditando toda la semana en esto, y el Espíritu lo usa y no deja de martillarme con esto. Dios hace o deja de hacer muchas cosas en función de la obediencia de sus hijos. ¿Me siguen esto? Dios hace o deja de hacer muchas cosas en función de la obediencia de sus hijos. No, pero Dios es todopoderoso, Él puede hacer lo que quiere. Sí, puede hacer todo lo que quiere, por supuesto. Pero Él ha decidido, Dios en su soberanía decidió incluir al ser humano, a sus hijos, en sus planes, dándonos responsabilidad en su obra. ¿Sí? Dios puede hacer lo que quiere, pero Él decidió de que cosas no pasen o pasen en función de si sus hijos hacen o no. Yo soy salvo
porque el Señor quiso que sea salvo, sin duda. Pero si no fuera por un hombre que insistió, que oró, que ayunó, que molestó y que insistió para que el Evangelio me llegara, nunca sería salvo. No sé, no quiero pecar de hablar de más. No sé lo que Dios puede hacer porque sabemos que Dios puede hacer lo que quiera y no necesita de hombres. Pero Dios dispuso que sean los hombres los que llevan el Evangelio para que las personas sean salvas. Incluso tengo respaldo para decirlo, lo vamos a ver más adelante con Romanos, ¿no? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Y conozco también, por supuesto, casos de hermanos musulmanes que que no tienen a nadie que les predique, pero Dios igual utiliza todos sus medios para llegarle a quien quiere llegarle. Dios es soberano y poderoso, pero Dios generalmente ha utilizado el medio que Él dispuso, que somos sus hijos. Dios en su soberanía decidió incluirnos. Y acá este pasaje, y vamos a ver varios pasajes, porque esto que estoy diciendo los digo, pero no lo digo y voy a decir, bueno, me tienen que creer a mí. No, vamos a creer en lo que dice la Biblia. Ezequiel 22:30 es un pasaje hiper desafiante y que nos tiene que hacer pensar. Ezequiel 22:30, lo tengo acá. ¿No? Y busqué, antes de que siga leyendo, el pasaje acá y la realidad en la que del pasaje es realmente un pueblo totalmente alejado de Dios. ¿Sí? Era un caos espiritual. Y acá dice Dios esto, miren lo que dice. Y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Hallé un hombre, solo un hombre, que se pusiera en la brecha delante de mí, clamara por este pueblo, intercediera por este pueblo, rogara y su justicia marcara este pueblo, con solo ese hombre yo no lo destruiría. Pero no lo hallé. ¿Entienden? Es impresionante eso. Y quiero que el Espíritu que habló a mi corazón hable al de ustedes. Y espero usar su palabra y todos los medios para contagiarlos a esta realidad. Un hombre podía haber marcado la diferencia en esta nación. Si fuera por un hombre, el pueblo no sería destruido. Un hombre. ¿Dios quería destruirlos? No. No quería destruirlos. Él siempre quiere de su gracia. Él quiere la salvación para todos. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque Él dispuso el medio de que a través de un hombre que intercediera su pueblo se salvara. Él dispuso que sea así. A través de sus hijos que se levanten y se pongan en la brecha realmente y hagan su parte, hagan su tarea, hagan el mandato que Dios nos llamó a hacer. Un hombre. Pero no había. Y es el mismo llamado, hermanos, a nosotros hoy. Un hombre, solo uno. Un hombre, una familia, una iglesia. Aquel que responda realmente al llamado de Dios de toda la historia. Uno, y puedo cambiar todo. Un hombre. Un hombre. Trajo el evangelio a mi familia. Un hombre transformó la salvación de mi familia. Un hombre, y conforme, y buscando las escrituras y queriendo vivir las escrituras, hizo que más buscaran las escrituras. Piensen un segundo en esto. Yo digo, y las cosas no pueden ser si no lo hiciera, si no lo hubiera hecho. No sé cómo Dios obra. Dios puede hacer lo que quiere, pero seguramente no. Y eso es lo que planteo, seguramente no. Porque Dios espera a hombres y mujeres que nos levantemos y realmente entendamos lo que dice la Biblia. Realmente entendamos el llamado de lo que fuimos a hacer. Somos nosotros los que estamos encargados y tenemos la comisión de hacerlo. Y si nosotros no afectamos nuestra vida, nuestra realidad, nuestra propia vida, la de nuestro matrimonio, de nuestras familias, de los que nos son cercanos y lejanos, y hacemos nuestra parte, las cosas no van a suceder. Porque Dios dispuso que sea así. Génesis 18, ¿se acuerdan de este pasaje? Estudiamos varios miércoles. Vamos a leer este, si no lo tengo porque es
es un poco más largo y quiero que lo leamos juntos, así que vayamos a Génesis 18. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. ¿Se acuerdan de esto, no? Estaba hablando Dios con Abraham, ¿sí? En el contexto de Sodoma y Gomorra, que eran las ciudades que estaban totalmente contaminadas por el pecado. Y Dios había condenado el juicio sobre ellas. Dice, entonces, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Y se apartaron de ellos allí los varones, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, un hombre. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Un hombre intercediendo por un pueblo, un hombre. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. 50 justos podían marcar la diferencia. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, y vuelve Abraham, intercede, dice, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si allí hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Qué nos dice esto? Que Dios puede detener su mano por 10 o por 1. ¿Sí? Pero Dios puede hacer lo que quiere. Sí, puede hacer lo que quiere, pero determinó que sus hijos marquen la diferencia, que sus hijos sean la sal de esta tierra, que todavía en medio de que eviten la corrupción. La sal que realmente sala, da sabor y mantiene que lo que está podrido no se pudra más. Esa es la sal de la tierra. Si fueran ahí 10, solo 10, no lo destruiría. Dios tiene su mano para hacer lo que quiere, pero Dios la detiene y la mueve a través de sus hijos. La oración, que a veces la oramos sin tanta, y que pensaba en esto toda la semana, no, la oración mueve el brazo de Dios. Dios lo dispuso así. La oración no es solo alinearnos a la voluntad de Dios y conocerlo más. Sí, por supuesto que es cuando uno vive en oración y vive en intimidad con Él, cada vez me alineo más a su voluntad. Pero la oración realmente mueve el brazo de Dios cuando oro con fe, sabiendo que Él es el mismo de toda la historia, que puede seguir haciendo lo mismo que hizo siempre. Vemos la historia de la Biblia, vemos la historia de la iglesia. Y vemos a hombres que clamaron y se pusieron en la brecha realmente rogando por su pueblo, por su familia, por los que estaban alrededor. Y dieron su vida por eso. Y donde estaban ellos, ahí la mano de Dios se movía, porque Dios responde y se conmueve con la fe.
Jesús, una y otra vez, lo vemos en los evangelios, se conmueve y una y otra vez con la fe del hombre, que realmente cree, depende de Dios, se sabe poco autosuficiente y se entrega y se rinde totalmente a Dios y sabe que Él puede hacer todo. Para Él nada es imposible. Jeremías 5:1, para seguir mirando pasajes que nos muestran esta realidad. Lo tengo acá. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si hallás hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad. Y yo las perdonaré. Un hombre hubiera cambiado la historia. Ahí. Si hubiera habido un hombre, Dios los perdonaba, pero no había. Mateo 5:13, miren lo que dice. Vosotros, lo que estamos hablando, ¿no? Se me salió ahí la pantalla. Vosotros, a ver si queda ahí. No, ¿para qué le pasa? Ahora sí, gracias. Vosotros sois la sal de la tierra, pero la sal, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y esta es la realidad lamentable que vivimos hoy. Y no estoy hablando de las otras iglesias afuera, porque hoy, hermanos, quiero hablar de nosotros, de nuestras iglesias, de nosotros, que conocimos la Biblia, que sabemos la verdad, que sabemos el engaño que hay y que cómo utilizan el evangelio para engañar allá afuera. Y cómo utilizan el evangelio para lucrar, para hacer plata, para hacer poder y para levantar imperios por medio del evangelio, pudriéndolo totalmente. Sabemos de esa realidad, está corrompido totalmente. Pero Dios espera que aquellos que hemos entendido la Biblia, aquellos que todos los días estamos estudiando y escudriñando y conociendo las verdades de las Escrituras, no nos quedemos solo con la mente llena. No nos quedemos solo con la satisfacción de estar en una iglesia donde se predica la verdad, sino realmente vivir la verdad que vivieron todos los hombres y mujeres de Dios de la historia. Somos parte de la generación más hipócrita y más débil. Es solo recorrer un poco la historia, es solo ver la Biblia mismo, ver la historia de los libros de Hechos, la iglesia primitiva, cómo vivía, lo que hicieron los hombres de Dios, y vernos a nosotros y solamente decir qué estoy haciendo con mi tiempo. Y salir de Hechos y empezar a recorrer cada siglo de la historia y ver hombres y mujeres de Dios, porque esto no es por género ni por sexo, sino que hombres y mujeres que entendieron que Dios realmente era Dios, que le creyeron, marcaron la historia, su generación, su tiempo, su época, sus países. No eran hombres extraterrestres, eran hombres, como dice de Elías, de pasiones semejantes a las nuestras. Hay un libro que me encanta, se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Y dice, la gente se pregunta, ¿dónde está el Dios de Elías? El Dios que hacía descender fuego en Carmelo para mostrar que Él era Dios. Y dice el libro, yo me pregunto, ¿dónde están los Elías de Dios? Y ese libro inspiró a mi gran amigo, Marcos Vidal, a escribir una de sus mejores canciones, que les invito a escucharla. Pensaba ponerla, pero después se las paso por el grupo si no la conocen. Buscadme y viviréis. Y habla justamente de esta realidad. Empieza el hombre primero hablando y preguntándole a Dios por qué pasan las cosas que pasan. ¿Por qué? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y después responde Dios. ¿Dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están aquellos que realmente se ponen en la brecha y desgastan toda su vida realmente por el Dios verdadero? Esos marcan la época. Esos realmente cumplen lo que Dios llamó a hacer. Miren esto. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad
La mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero Dios no puede hacer. Dios no puede hacer que, ¿no? Puede ser un milagro que todo el mundo se convierta. Jesús mismo, la oración que dice que nosotros hagamos, la que nos manda a hacer, es rogad por obreros. Porque hay muchos que están desamparados y sin pastor. Jesús miraba a las multitudes y tenía compasión, miraba a las ciudades y tenía compasión, miraba a los niños, miraba el barrio, las calles que cruzábamos ayer, miraba la realidad en la que vivimos y tenía compasión y decía, ¿cómo estos van a llegar a conocer el Evangelio? Y solo van a conocer a través de quiénes. De aquellos que digan, sí, Señor, quiero ser un obrero de tu mies. Quiero realmente dedicar mi vida, mi tiempo, mis recursos a servirte, a contarle a otros la verdad del Evangelio, la verdad de vida, si realmente creemos lo que cantamos, si realmente creemos de que realmente Dios es la vida, no hay vida, hay solo existencia sin Cristo, pero realmente en Cristo está la vida. Si realmente creemos eso, tendríamos que vivir de otra manera. En este libro que les decía, hay un relato que creemos que hemos contado varias veces, pero es un relato que me sigue marcando y lo sigo leyendo y sigo recordándolo, de Charles Peace, un criminal muy recordado en la historia por sus crímenes horrendos y que estaba tenía cadena perpetua y iba a ser sacrificado, iba a ser sentenciado, y lo llevaba el clérigo religioso ahí caminando al lado de él y le estaba diciendo las últimas palabras religiosas para que sepa antes de ir a la muerte, para ver si se arrepentía, y le predicaba sobre el infierno y la salvación del alma. Y este hombre en un momento frena, para y le dice al clérigo, ¿en serio crees eso? ¿En serio crees que hay un infierno y un cielo? ¿En serio crees que realmente en Cristo está la vida y la salvación del alma? Porque si realmente lo creyera, si eso realmente fuera cierto, los cristianos tendrían que cruzar toda Inglaterra caminando con los pies descalzos, aunque haya cristales rotos, predicando a todas las almas que se conviertan y que conozcan el Evangelio de Cristo que salva el alma. Porque esa es la vida, porque se nos va la vida. Esa realidad pasional de este hombre que realmente vivía y entendía, no podía creer cómo este hombre estaba diciendo tan religiosamente esta verdad. Y muchas veces somos así. Y hacemos el Evangelio como un cuentito. Y hacemos y hablamos y vivimos con el cristianismo como si fuera un relato más que acompaña nuestras vidas. Yo lo digo por mí mismo. Por eso digo, dejemos. Y gracias a Dios por estar en una iglesia donde podemos predicar la verdad y hablar la verdad y buscar la verdad y ayudarnos mutuamente a vivir la verdad. Pero dejemos de mirar a los otros y creernos superior porque mirá cómo aquellos corrompen el Evangelio y nosotros vivimos el Evangelio. No, muchas veces tenemos que no compararnos con ellos, sino con la iglesia primitiva. Con Pablo, con Pedro y con todos los hombres y mujeres de Dios que marcaron la historia. Con ellos tenemos que compararnos y ver cómo están nuestras vidas. Porque vivimos muchas veces así cómodamente, como si está todo perfecto. Y no está. Y realmente pasé toda esta semana leyendo sobre historia de hombres de Dios y mujeres de Dios, y realmente me siento impotente. Me siento súper deudor. Y me hago 1000 preguntas. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? Realmente. Y estoy intentando manejarlo en mi cabeza, decir, sé que hay cosas que tengo que hacer, que tengo que trabajar, que tengo que cocinar, pero ¿cuánto tiempo estoy perdiendo realmente? Muchas veces en dedicar tiempo de rodillas, realmente clamando por mi familia, realmente clamando por mi iglesia, clamando por los que están perdidos y saliendo. ¿Saben que si ayer no hacíamos la escuelita, quizás esos niños nunca iban a escuchar el Evangelio como lo escucharon? Quizás el folleto que le entregamos a una casa, que quizás pasábamos desapercibidos charlando, una casa de esa, quizás ese folleto que llegamos capaz que en unas semanas hace que esa persona venga y conozca el Evangelio. No sabemos cómo Dios actúa. Lo que sí sabemos es que Dios nos mandó a nosotros a que actuemos y que hagamos nuestra parte todo el tiempo que podamos, con todos los recursos que podamos, con todas nuestras fuerzas. Jesús caminando por Nazaret. Dice que, dice, y no pudo hacer
Allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Por qué no pudo hacer ningún milagro? En NTV está más claro todavía. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. ¿Jesús puede hacer milagros o no? Cuando quiere, es como se le cante la gana. Pero Él determinó, debido a su incredulidad, ellos no iban a recibir ningún milagro. Y vemos la diferencia en muchos otros, en la mayoría de milagros que vemos de Jesús. ¿Pero se acuerdan? Marcos 2:5. ¿Se acuerdan qué pasa? Unos amigos que rompieron el techo y hicieron todo lo posible, todo lo que estuvieron en su fuerza. No se frenaron por la multitud, no pusieron excusas como ponemos nosotros, sino que dijeron, este hombre, el único que puede sanarlo es Jesús. A este amigo lo vamos a llevar, y rompieron el techo que tenía que romper y bajaron hasta Jesús. Y dice clarito el Evangelio, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver la incredulidad de unos no hizo nada, y al ver la fe de ellos actuó, porque la oración y la fe del justo, la oración eficaz del justo y la fe verdadera del justo que clama a Dios sabiendo que Él es el único que lo puede hacer, sabiendo por supuesto que en su soberanía Él puede hacer lo que Él quiere, pero realmente confiando de que es el Dios de todas las épocas, con fe. Él, Jesús, responde y Jesús mueve y detiene todo lo que estaba haciendo para hablar con esta gente y sanarlo. Al ver Jesús la fe de ellos. Y ponía por las dudas, para aclarar, para que no se me malentienda, ¿Dios está obligado a sanar a todo el mundo si se lo pide con fe? No. Dios es soberano. Hace lo que quiere cuando quiere. ¿Sí? No quiere decir de que todas las personas oran con fe y bueno, si siempre funcionara así, nadie se moriría. ¿No? Porque si siempre oramos con fe, todos los cristianos, nunca se nos moriría alguien, por decir algo. Pero las personas alrededor siempre se nos van a morir en algún momento. ¿Sí? No, Dios determinó las cosas de una manera. Digo, mejor dicho, no determinó. Sí, el tiempo de la vida tiene un tiempo. Pero Dios es soberano y hace lo que quiere cuando quiere. Pero sí es verdad que muchas cosas no suceden por falta de fe y búsqueda de Dios. Así como pasó por Nazaret y debido a la incredulidad de ellos no hizo milagros. Y así como es lo que veíamos mirando en toda la Biblia. La acción del hombre marca la diferencia. ¿Es por gracia? ¿Es Dios quien obra? Sí, es Dios quien obra, por supuesto. Es la soberanía de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, por supuesto. Pero Dios determinó que sean hombres y mujeres los que actúen, porque si no actúan, no va a obrar. Muchas veces, generalmente. Romanos 10:14 es lo que decía al principio. Y que nos grabe esto. Y cantamos esta canción tan lindo. Y creo que nunca entendemos realmente lo que dice. Realmente. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Eso dice la misma palabra de Dios. No, pero capaz que no pasa nada, yo me salteé, yo no estoy, Dios igual puede tratar con ellos. No, Dios nos puso a nosotros para que resplandezcamos y seamos la luz, que resplandezca la sal, que corte todavía la podredumbre y que pueda realmente salar y dar sabor en un mundo que se cae a pedazos, realmente hacer la diferencia en los lugares donde Dios nos puso. A Dios nos puso a nosotros y Dios dispuso que sea así. ¿Cómo irán? ¿Cómo irán? Y toda la Biblia está llena de esto.
Miren Moisés, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hicieron el becerro de oro? ¿Sí? El pueblo. Y Moisés intercedía por ellos para que Dios no los destruyera a pesar del pecado que habían hecho y decía, perdona su pecado y si no, bórrame de tu libro. Esa es la oración de Moisés, realmente real, intercesora por su pueblo. Perdona su pecado, perdona su pecado. Y dice después en el Salmo 106, que dice, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, Dios los habría destruido. Si Moisés realmente no se hubiera puesto en la brecha y clamado y haber intercedido por su pueblo, Dios los hubiera destruido. Pero Dios detuvo su mano porque hubo Moisés que hizo lo que tenía que hacer. Una Esther, para que no diga que son todos hombres. La Biblia y la historia nos ha dejado ejemplos de uno y otro lado para que veamos que esto no se trata de sexo. No hay pasaje que me estremezca más que este. Entraré a ver al rey. Y si perezco, que perezca. Pero voy a hacer lo que está a mi alcance por mi pueblo. Soy yo la que estoy acá. Aunque cueste, aunque no sabemos lo que puede pasar, pero si perezco, que perezca. Pero Dios me puso a mí en este lugar para yo hacer la diferencia y salvar a mi pueblo. Y si perezco, que perezca. Nehemías no era un profeta, un sacerdote, era el copero del rey. Pero realmente un copero, una persona, un hombre, que cuando vio la situación, su corazón realmente se enardeció por eso. Se constriñó por eso. Le dolía la situación de su pueblo. Y le dolió, pero no dejó solamente en un sentimiento, porque de emociones y de buenas intenciones, como dice el refrán, la frase, está lleno el infierno. Y muchas veces quedamos en eso, en las buenas intenciones y en los sentimientos tan lindos de que voy a hacer todo por Cristo. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dice después en capítulo 2 que se presenta delante del rey y dice, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. ¿A quién? A mí. Envíame a mí. Yo iré a la ciudad de los sepulcros de mi padre y la reedificaré. Y fue. No solo se quedó con porque todo empieza realmente con un llamado, con un clamor en el corazón y el alma y el espíritu hablando y martillándonos. Pero no queda ahí, sino en el accionar realmente que lleva esto. Sí, yo iré y la reedificaré. Y Nehemías lo hizo. Y contagió a un pueblo y contagió a otros. Y realmente cuando hay alguien que se levanta y se pone en la brecha, contagia. Y qué decir de Pablo. Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué pasa? No voy a hacer esto porque es ridículo pensarlo porque no sabemos la respuesta, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si Pablo hubiera respondido de otra manera? Si Pablo no hubiera vivido como vivió. No sabemos. Lo que sí sabemos es que Pablo hizo lo que tenía que hacer y ese es nuestro ejemplo. ¿Qué quiere que yo haga? Y Jesús le dijo lo que quería que hiciera. Y vivió realmente toda su vida. No le importó nada. Ese sí que no le importó nada. Y vivió realmente para salvar almas. Y decía esto: ay de mí si no anunciar el evangelio. Me es impuesta necesidad. Ay de mí, ay de mí. Pero no solo, si salimos del libro de Hechos y miramos toda la historia, vamos a ver hombres y mujeres que marcaron la historia. John Knox fue un gran hombre de Dios que marcó la historia y es muy conocido por una oración de él, que le oraba y clamaba, intercedía por su país. Dame Escocia o muero. Y no era una oración arrogante, sino una oración realmente como oraba Moisés. Perdónale de mis pecados o bórrame de tu libro. Realmente, dame Escocia o muero. Dame Escocia o muero. En un tiempo donde Escocia estaba sumergida por el catolicismo, el peor tipo de catolicismo.
¿sí? Donde la iglesia estaba totalmente muerta, donde la realidad era realmente espantosa. Él se había convertido realmente a Cristo, había conocido a Cristo por, no me sale el nombre, Wishart creo que era quien fue su líder espiritual, que fue uno de los primeros mártires del protestantismo. Porque realmente había entendido que el evangelio era por gracia, que cualquiera que cree en Cristo y se rinde a Él puede recibir la salvación, que no hay obra, no hay mérito alguno que pueda haber en nosotros que nos haga salvos, es solamente por gracia, una gracia que por supuesto produce frutos dignos de arrepentimiento, pero realmente solo por gracia. Y predicaban esto en un tiempo donde la Iglesia Católica estaba en su peor momento. Bueno, no sé si en su peor momento, pero era horrible lo que hacía. Que a este líder espiritual de él lo mataron. Y fue uno de los primeros, lo llamaban a la hoguera. Y John Knox, junto con otros que seguían y buscaban en la Biblia, realmente habían creído en el Evangelio solamente por Cristo y solamente por gracia. Habían creído esta realidad, se tuvieron que esconder en una torre, ¿sí? Y vivieron un tiempo escondidos en una torre, ahí orando juntos. Pero fueron atacados por fuerzas francesas que eran aliadas del clérigo escocés. Y lo terminaron agarrando de esclavo de las galeras francesas. Y terminaba remando en las galeras francesas, en los barcos franceses. Y pasó 2 años ahí como esclavo. Hasta que se levantó el reinado de María. María, la de Inglaterra. Que era María la sangrienta. Que perseguía a los cristianos. Perseguía a aquellos que realmente predicaban el evangelio de la gracia. Y se tuvo que ir. Sabían todos muy bien que este hombre era un verdadero cristiano, y se tuvo que ir a Ginebra, primero a Alemania y después a Ginebra. Y en Ginebra conoció a un hombre, a Juan Calvino, que lo marcó con sus enseñanzas y con su vida. Y fue un tiempo hermoso en su vida donde realmente creció con el Señor y se edificó con el Señor y se fortaleció y oraba cada vez con más fuerza: dame Escocia o muero. Y Dios le permitió volver a Escocia y marcar la historia de Escocia en todo sentido, en todo sentido. Realmente hubo una reforma en Escocia histórica. La gente se volvió al cristianismo de la gracia. Muchísimos. Se transformó totalmente. Y ahí hubo realmente la reforma de Escocia, como así se la conoce. La gente empezó a leer, a conocer la Biblia. Podían leer la Biblia, dejarla de leer en latín, sino leerla realmente por ellos mismos. Incluso eso impactó tanto que impactó en las escuelas, en la educación. La educación hasta el día de hoy de Escocia está marcada por este hombre. Dejó el liderazgo marcado por el poder y el Estado, sino que ahora las propias iglesias podían levantar sus pastores y podían vivir realmente de acuerdo a la Biblia. Marcó su historia. Dice que María, la otra María, la reina de Escocia, decía de esto sobre él, porque también perseguía a los protestantes, y decía: temo más las oraciones de John Knox que todos los ejércitos reunidos de Europa. Las oraciones de este hombre tienen mucho más poder que cualquier ejército. Sabía lo que eran esas oraciones porque cambiaron la historia de un país por completo. Pero no es un hombre bíblico que lo vemos tan lejano, es un hombre de carne y hueso como cualquiera de nosotros. ¿Por qué no vemos a esos hombres hoy? ¿Cambió Dios? John Wesley, de joven, era clérigo anglicano, sacerdote. Pero él decía y cuenta en su historia, en su vida, de que algo no les terminaba de cerrar. Que él vivía una vida religiosa, pero muchas cosas no realmente habían bajado el corazón. Hasta un día, el 24 de mayo de 1738, escuchando leer el libro de Romanos, el prólogo de Martín Lutero sobre el libro de Romanos, pero leyendo el libro de Romanos, escuchó realmente el evangelio de la gracia. Y confió, como dice él, solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Y eso marcó su vida a los 35 años. Y a partir de ahí, él dice que en ese momento entró un fuego en su corazón que hizo que nunca más fuera el mismo. Y desde los 35 años hasta los 87 que vivió, marcó la historia de un país y del mundo entero. Del mundo entero. John Wesley, este hombre cuya madre lo influenció muchísimo, Susana, su hermano Charles,
una familia realmente que marcó la historia de Inglaterra. Este hombre, junto con su hermano Charles, junto con otro hermano, George Whitefield, cambiaron la historia de Inglaterra. Dice que ellos recorrieron muchas veces, la mayoría de veces a caballo, más de 400.000 kilómetros predicando el Evangelio. Son 10 veces la vuelta al mundo. 40.000 kilómetros es la vuelta al mundo. 400.000 hacia él. 10 veces la vuelta al mundo hizo en su vida, predicando el Evangelio, según los datos que tenemos de la historia, de los libros históricos sobre él y su influencia. Dice que predicó más de 40.000 sermones. Y yo soy alguien que no me cierra mucho las cosas y digo, ¿cómo 40.000 sermones? No me dan los días. ¿Cuántos días vivió? Vivió 32.000. Si contás los 87 años de vida, son como, 30.000 más o menos. ¿Cómo predicó 40.000 en 30.000? Predicaba mucho más que una vez por día. Dedicaba su vida, predicaba 2, 3 veces y utilizó todo su tiempo, todos sus recursos para llevar a todos los lugares posibles el Evangelio. Incluso menos que 32, porque él desde los 35 realmente vivió realmente el Evangelio de la gracia y predicó a tiempo y fuera de tiempo. O sea que mucho menos tiempo, pero lo que tuvo de los 35 hasta el último día de su vida, vivió para aquel que lo salvó realmente, porque realmente creía que Él es la vida. Y decía esto, y lo vivió. Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, durante todo el tiempo que puedas. Y ese es nuestro mandato. Hacer todo lo que podamos en los recursos que se nos ha dado, con el tiempo que se nos ha dado, con todo lo que tenemos. Esa es la realidad de los hombres de Dios. Y decía esto, dame 100 hombres que no teman más que al pecado, ni deseen más que a Dios, y sacudirá el mundo. Y creo totalmente en esto. William Wilberforce. En otro caso, no fue un misionero, predicador que dedicó toda su vida, sino que él desde joven había sido joven parlamentario y era político y era parlamentario en el Parlamento inglés, pero en un tiempo donde la esclavitud todavía existía, donde veía realmente la esclavitud y no podía creer cómo eso seguía existiendo. Veía gente que no tenía derecho a nada, por su condición, por su raza, por lo que era. No tenían la dignidad que Dios les dio como seres, como hijos, como criaturas de Él. Y miraba eso y le confrontaba el corazón y no podía vivir tranquilo con eso. Y desde los recursos que él tuvo y desde el poder que tuvo como parlamentario, vivió toda su vida como parlamentario luchando para que los esclavos dejen de serlo. Y por él se abolió la esclavitud en Inglaterra. Un hombre era necesario para que esa gente pudiera tener libertad y cambiar totalmente la historia. Y él decía esto, puedes elegir mirar para otro lado, pero ya nunca podrás decir que no lo sabías. Y es lo que hoy nos pasa a nosotros. Podemos elegir mirar para otro lado y vivir nuestra vida tranquila, confort, cómodo, pero ya nunca podemos decir que no lo sabíamos. Y cuando el Señor toca nuestras vidas y vemos una realidad, no podemos ser indiferentes. No podemos. Y cada uno a nosotros nos toca de maneras diferentes. Y vemos realidades diferentes. Y nos molestan cosas diferentes. Pero las cosas no van a cambiar si no hay hombres y mujeres que se disponen para hacerlo. No esperes que venga un rayo de arriba. George Mueller marcó su historia también. Le pesaban los niños huérfanos. Hizo orfanatos y salvó a miles y miles y miles de niños. Pero ¿saben qué? No tenía un peso. Solo tenía la fuerte convicción de que lo tenía que hacer y el deseo realmente de vivir para Dios y dar toda su vida para eso. ¿Y cómo hizo? ¿Y cómo dio de alimentar
a tantos niños y cómo levantó tantos orfanatos. Es increíble la historia de él y los invito a leerla y a escuchar y a leer su propio relato. Pero él dice algo que resume toda su vida. La fe no opera en el reino de la posibilidad. No hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible. La fe empieza donde termina el poder del hombre. Y realmente él se sabía pobre, realmente pobre. Sabía que él no podía por sí mismo, pero sabía que era Dios el que lo estaba llamando a hacer lo que tenía que hacer. Y dedicó tiempo de oración y oración y oración. Y Dios nunca permitió que faltara nada a uno de esos niños. Nunca. Y las historias son impresionantes. Las historias son impresionantes. De tener niños juntados y no saber qué les iba a dar de comer ese día. Y toca la puerta el portero y era con un cheque que no sabe quién se lo trajo. Y era el cheque que tenía el dinero para darle de comer a todos esos niños. ¿Y cómo hizo? No, es el Dios de toda la historia que sigue moviendo corazones y sigue levantándolos para que vivan lo que Él quiere que vivan. Lo que falta a nosotros es que no creemos en esto muchas veces. No vivimos, no estamos dispuestos a vivirlo realmente. Y yo lo empiezo por mí. Y lo comparto y hablo de esto porque es Dios tocando mi corazón. Y al hablarlo con ustedes más me contagia. Y al meditarlo más me contagia. Y quiere Dios que contagie a todos a vivir esta realidad. Y que como iglesia marquemos un antes y un después en Salto. Porque Dios nos dio esta ciudad. Y Dios nos dio esos niños. Y los niños que han de venir. Y los jóvenes que han de venir y los adultos. Y aquellos que están confundidos y perdidos porque el evangelio está corrompido. Y lo usan como porquería. Y roguemos y pasemos de rodillas rogando y orando, Señor, danos Salto, danos las vidas y hagamos todo lo que podamos en el tiempo posible de predicar al que tenemos al lado, de orar por nuestra familia, de realmente decir, quiero que mi esposo se convierta, quiero que mi hijo realmente se rinda a ti, Señor, y no paro hasta que no lo hagas. No paro, Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que realmente vivamos esa vida. Amy Carmichael, una mujer que vivía en su cómoda Inglaterra, pero a los 28 años, jovencita, se fue sola a la India y se hizo como una india más. Se vestía como una india, vivía como los indios. Incluso ella era blanquita y rubiecita y se pintaba con café para no generar tanta diferencia con ellos. Y ella se juntaba con las mujeres que se habían convertido a Cristo y estaban siendo perseguidas. Y se juntaba con ellas. Pero estando en India, pero la realidad que le partía el corazón. Y era que las familias más humildes, y en India saben que hay una pobreza tremenda. Imagínense tiempo atrás cuando la pobreza era aún mayor. Las familias tan humildes entregaban a sus hijitas chicas al templo, a los líderes religiosos, como prostitutas, como sacrificio a los dioses, como sacrificio religioso. Y recibían dinero y poder a favor. Y las niñas realmente vivían ahí en el templo para servicio de estos hombres. Pero Amy Carmichael no podía soportar esa realidad. Hizo todo lo posible, con los recursos posibles, en todos los medios posibles, para que esas niñas salieran de ahí. Y fundó y armó una fundación que hasta el día de hoy existe. Y salvó miles y miles de niñas de esa situación. Que si no hubiera estado esa mujer, que se hubiera levantado, no sabemos qué hubiera pasado, pero probablemente esas mujeres hubieran vivido toda su vida ahí. Horrible, horrible. Pero esa mujer le ardió el corazón y no pudo hacer otra cosa que encomendarse en la mano de Dios y vivir el propósito de Dios. Y todo lo que hacía y el sacrificio que vivió, ¿saben? Y esto a mí me mata. Desde que se fue a los 28, nunca más volvió a su país. Pasó 55 años en la India. No se tomó vacaciones un día. Porque esa era su vida.
Cuando considero la cruz de Cristo, decía ella, ¿cómo puede llamarse sacrificio todo lo que hago? Cuando considero la cruz de Cristo, ¿cómo puede llamarse sacrificio todo lo que hago? Voy a terminar con un video que todo el día, toda la semana me remarcó. Hace años que no lo veía, pero es impresionante, ¿no? Cómo Dios usa lo que una vez miramos, una vez escuchamos para hacernos pensar. Aunque pasó mucho tiempo. Pero me acuerdo en el primer encuentro de jóvenes que fuimos en el 2014, hace 11 años ya, va a ser 11 años. Habló Marcelo de la Llave, que muchos lo conocen porque fue el que habló en Antiestrés. No me acuerdo, la verdad, de las prédicas, de lo que habló. Me acuerdo que el tema era elecciones eternas. Pero sí me acuerdo cómo terminó el último mensaje. Y terminó compartiendo este fragmento de una película muy famosa que se llama La lista de Schindler. No sé si la han visto o han escuchado. Y que este hombre, en el tiempo del nazismo, ¿sí? Donde los judíos, ya saben la historia, este hombre compraba a judíos. Tenía muchos recursos, mucho dinero. Y lo que él tenía, los puso a servicio de esta gente, para salvar gente. Miren el video. Y así es como termina la película de Schindler, de esta película. Y es desgarrador. Pero termina la película, él se encuentra con todos los que había salvado. ¿Sí? Y miren lo que pasa. ¿Ponés ahí, Sante? Si sabe que salga el sonido. Y la luz. ¿Se entendió?
creo que no era cristiano él. Él lo hizo como un acto humanitario. Pero realmente la única manera sabía que podía comprar a esta gente era a través de... Realmente salvarles la vida a ellos era con el dinero. Y salvó 1.100 personas. Y le muestra, toda esta gente fue salva por vos. Humanamente hablando, ¿no? Generaciones vivirán gracias a este hombre que marcó la diferencia. Y generaciones viven hoy gracias a Schindler. Pero él miraba naturalmente y miraba su auto, su reloj, todo lo que tenía. Despilfarré tanto. Porque entendía la realidad humana, normal, de que él, con lo que tenía, podía haber salvado. ¿Cuánto más nosotros? Y no estoy hablando de plata. Si tenés y con tu dinero podés llegar a otros, gloria a Dios, me encanta. Pero que sea con lo que sea, lo que menos le importa a Dios es la plata. Porque como veíamos, Dios puede hacer sin plata, con lo que quiere. Lo que Él quiere es personas dispuestas a vivir realmente su mandato y a creer realmente que Él es la vida y que es la única que puede salvar la eternidad, no solo el tiempo, la eternidad de miles. De miles. Dice que Wesley alcanzó con el Evangelio, no sabemos cuántos se convirtieron, pero alcanzó a 1.000.000 de personas en tiempos sin internet, sin micrófono, sin... No se entiende. Leo y termino, Isaías 6, cuando Dios llama a Isaías, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, y Isaías realmente viendo la gloria de Dios, viendo la realidad de la vida, dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Y quiera Dios realmente que sea nuestra respuesta en la intimidad al Señor. Y deseo con todo mi corazón que este mensaje, que no es mío, es de su palabra, es la realidad, El tema es que estamos tan metidos acá, pero es la realidad de toda la historia de la iglesia. Lo que estamos viendo ahora es una anormalidad para lo que fue la iglesia de siempre. Que esa realidad nos toque, nos mueva, nos sacuda, nos despierta. Realmente, a cada uno. A cada uno. Y si cada uno realmente vive esta realidad, la iglesia va a cambiar por completo. Y Salto va a cambiar por completo. Pero cada uno realmente decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Y si hoy estás acá y capaz que esto te suena raro, realmente hablamos de esto porque realmente Cristo es la vida, es lo que nos salvó, nos transformó. Y el mensaje es tan poderoso, transformó nuestra vida. Pero no solo eso, sino que nos dio sentido a todo. Es realmente la vida. Dios creó el mundo y es normal que no encuentre sentido a una vida sin Dios, porque yo tampoco le encontraba. Y no entiendo cómo alguien que vive sin Dios le puede encontrar. Solamente cuando entendés realmente
¿Por qué estamos acá? ¿Por qué existimos? ¿Para qué somos? ¿Por qué nos creó Dios? ¿Somos solo polvo y molécula que pasan el tiempo? No. Somos realmente criaturas de Dios. Dios nos creó. ¿Por qué nos creó? Dios tiene un propósito y quiere a Dios que conozcas ese propósito y te rindas a Él y le digas, Señor, hoy también, aunque no lo conozcas, le digas, heme aquí, estoy acá, quiero conocerte, me rindo, no entiendo muchas cosas, pero realmente si eso es verdad, quiero conocerte. Y también que los que hemos creído en Cristo, que realmente, Señor, vivamos tu verdad. Y oramos juntos, hermanos, y los invito a ponerse de pie, todos juntos, y a orar realmente con el corazón, sabiendo que Dios escucha, que Dios es testigo de nuestras oraciones y que nuestras oraciones tienen impacto y somos responsables de lo que éramos delante de Él. Y con ese temor, Señor, vengo delante de ti, Señor. Danos de tu gracia. Señor, sacúdenos, moléstanos, martíllanos. Usa tu espíritu que no nos deje dormir, Señor, si es necesario, para que vivamos esta realidad cada vez más. Todos somos deudores cuando miramos la Biblia, cuando la leemos, cuando vemos lo que hicieron nuestros hermanos. Y no lo hicieron porque tenían capacidades sobrenaturales. Lo hicieron, Señor, porque entendieron realmente tu evangelio. Señor, levántanos. Y oramos como tú nos pediste y como tú nos enseñaste que lo hiciéramos. Levanta obreros a tu mies, porque la mies es mucha y cada vez es más grande y cada vez la notamos más, Señor. Y cada vez tenemos menos tiempo, pero cada vez lo perdemos más fácil. Y nuestra comodidad, nuestra carne y el enemigo han hecho el sistema perfecto para que vivamos cómodamente, cristianamente cómodos. Y descuidemos y demos espalda a esta realidad. Señor, que no sea, por favor, te lo pido, te lo ruego de todo corazón, que no sea un mensaje de domingo, que no sea una emoción, que no sea así, por supuesto, tú utilizas las emociones y gloria a Dios por los llantos y gloria a Dios por las lágrimas de los corazones que realmente se rinden a esta verdad. Pero Señor, que no sea un momento, que sea una realidad, que tu espíritu queme a fuego, queme, como lo hiciste con Wesley, como lo hiciste con todos los que marcaron la historia. Estamos aquí, somos tu iglesia. Tú mismo, Señor, nos levantaste. Tú mismo, Señor, hiciste todo esto. Nada de lo que hemos hecho hasta ahora ha sido por obra nuestra. Ha sido tú mismo, Señor, impulsando corazones y obrando en vidas y en hombres y mujeres que se pusieron en la brecha. Señor, aquí estamos realmente, Señor. Te rogamos, Señor. Ayúdanos a vivir realmente tu verdad y a compartir y contagiar a otros. Y te ruego, Señor, aquellos que están hoy acá y no te conocen, que los salves por el poder de tu evangelio. Que los salves, Señor, que les muestres realmente y los ilumines con tu espíritu. Que te conozcan, Señor, que se rindan a ti. Que se rindan a ti, Señor. Que todos nos rindamos más a ti. Creemos, Señor, en el poder de la oración. Mueve, Señor, tu brazo. Creemos con fe, sabiendo que eres el mismo de siempre. Es que cuando Pedro hablaba, la gente se convertía, y no por Pedro. Pedro ponía todo de sí, pero vivía contigo, Señor. Y tú obrabas en hombres que se entregaban a ti. Señor, queremos la misma realidad. Queremos la misma realidad, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a pesar de nosotros. A pesar de nosotros y de nuestras debilidades. Ayúdanos, porque realmente lo deseamos. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu espíritu que nos sacude. Amén.